Hola, en este tutorial voy a intentar explicaros cómo realizar un esquema de una pieza para poder trasladarla a una plantilla, para poder realizarla, por ejemplo, en el torno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar un dibujo de la pieza. Esta sería la pieza original, y lo que tenemos que hacer, digo, es realizar un pequeño dibujo en un papel y trasladar todas las medidas de la pieza a ese dibujo. Tomándolas, por ejemplo, podemos medir los diámetros con un calibro, con un pie de rey, los diámetros de cada una de las zonas, y podemos trasladar las longitudes midiéndolas también con el calibro o con una regla, y así recogeríamos todas las dimensiones de la pieza. A continuación, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos las distintas longitudes, lo que vamos a hacer es intentar realizar en el ordenador este dibujo, el dibujo de la mitad de la pieza, que es lo más práctico a la hora de trasladar una figura desde un esquema hasta la pieza en el torno. Entonces, para ello vamos a construir la imagen realizando una línea exterior a partir de una serie de rectángulos que nos van a servir de ayuda para el dibujo. Estos rectángulos serían los siguientes: son rectángulos que coinciden, en este caso, con las zonas de la línea recta, y las zonas en las que hay curvas. Si la curva es hacia adentro, realizaremos el rectángulo interior, que sería este y este, y si la zona de la curva es hacia afuera, entonces realizaremos los rectángulos exteriores, desde que tengan las dimensiones más alejadas de la curva, por ejemplo esta y esta, desde la curva hasta el eje creal. Bien, para realizar este dibujo, en primer lugar vamos a construir los rectángulos y posteriormente vamos a construir la línea exterior utilizando la herramienta de líneas curvas y líneas rectas y curvas de Bézier. Bien, para ello vamos a abrir otro archivo, otro nuevo documento de Inkscape, y vamos a ajustar las dimensiones para poder trabajar con las dos pestañas a la vez, tener en todo momento la referencia de las dimensiones. Vamos a escalar un poco esta imagen, vamos a pulsando control y la rueda del ratón, vamos a hacer la imagen más pequeña, apretando sobre la rueda del ratón y desplazando, la vamos a desplazar hacia el lateral. De esta forma yo creo que ya podemos tener las dos ventanas abiertas. Efectivamente, puedo hacer esta ventana un poquito más grande, y aquí tenemos nuestro área de dibujo. Entonces, nuestra intención, como decíamos, era realizar en primer lugar los rectángulos de esta pieza. Bien, para ello vamos a dibujar un rectángulo sencillo, un rectángulo cualquiera, y vamos a ver sus parámetros en relleno y borde. El relleno no nos interesa, y en el color de trazo ya está colocado en negro 000, y la transparencia está al mínimo, no es transparente. Y en el estilo de trazo, pues vamos a colocar, por ejemplo, un trazo de 0,1 milímetros. Como son rectángulos para verlo en el dibujo, no necesito que tenga un grosor más grande. Y ahora vamos a fijar las dimensiones del rectángulo. Hago clic con el botón derecho, selecciono la herramienta de seleccionar, y una vez que tenemos seleccionado el rectángulo, vamos a cambiar sus dimensiones. El primer rectángulo debe tener 8 milímetros de base y 7 milímetros de altura. Pues esta es la base, la base del rectángulo, serían 8 milímetros, y aquí tenemos la longitud de la base, que serían, la altura, que serían 7 milímetros. Si os dais cuenta, aquí está la escala para poner estas unidades en milímetros. Ha quedado un rectángulo muy pequeño que apenas se ve. Vamos a hacer zoom. Aquí lo tenemos. Se ve un poco porque hemos puesto una línea un poco demasiado fina. Vamos a darle un poco más de ancho. Vamos a darle, por ejemplo, ese ancho de ahí. Y ahora, aunque estoy viendo que el ancho se modifica en función de las dimensiones, y ahora vamos a copiarlo. Copiamos este rectángulo, lo pegamos, vamos a cambiar las dimensiones, vamos a hacer el siguiente rectángulo de abajo, que sería de 30 milímetros de base por 7 milímetros de altura. Esto es 7,1, no sé por qué, vamos a ponerle 7. Ahí estamos. Este sigue siendo de 8, vamos a ponerlo de 8 por 7. Ha modificado al cambiarle el tamaño, parece. 7, ahí está. Seleccionamos el rectángulo, lo colocamos, arrastramos y vemos que se marca el ajuste de esquina a esquina. Eso se hace con
con esta barra de herramientas de ajuste. Vamos a pegar el siguiente rectángulo, modificamos sus dimensiones, debe ser de 20 de base por 4 de altura, 20 de base por 4 de altura, por 4 de altura, lo colocamos en su posición. El siguiente rectángulo es de 20 por 2, copiamos el rectángulo, le damos unas dimensiones de 20 de base por 2 de altura, lo colocamos en su posición. El siguiente debe ser de 6 de base por 20 de altura, pegamos, cambiamos 6 milímetros de base y 20 de altura, 20 de altura, no sé cómo, pero he hecho un zoom ahí. El siguiente dibujo, el siguiente rectángulo sería de 15 milímetros de base por 2 de altura, pegamos, modificamos 15 milímetros de base por 2 milímetros, 2 milímetros de altura, pinchamos, arrastramos y lo colocamos en su sitio. Nos queda este que es de 18 por 4, le damos a pegar, 18 de base por 4 de altura, pinchamos, arrastramos, lo colocamos en su sitio, y el último que es de 10 de base por 15 de altura, 10 de base por 15 de altura, pinchamos y arrastramos. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería recorrer el exterior dibujando esta línea por fuera de los rectángulos. Para eso vamos a trabajar con capas, vamos a incorporar, vamos a añadir una nueva capa y vamos a hacer la línea en otra capa. Vamos a ponerle capa de línea exterior, le vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer esta capa. Vamos a dibujar en esta capa la curva correspondiente, la imagen de la línea exterior. Entonces, teniendo seleccionada la capa, vamos a seleccionar la herramienta dibujar curvas de vacío y línea recta y vamos a ir marcando por el exterior la línea exterior de nuestra figura. Empezaríamos aquí, en esta esquina, pinchamos, levantamos el dedo del ratón, cuando se coloca en esta esquina pinchamos, levantamos el dedo del ratón, pinchamos, hacemos clic, levantamos, hacemos clic, levantamos, hacemos clic, levantamos, hacemos clic, y así, de esta forma tan sencilla, hemos hecho estas líneas rectas exteriores. Ahora tendríamos que hacer esta curva en esta zona, y para hacer una curva lo que vamos a hacer es pinchar en una de las zonas intermedias. Voy a hacer un poco de zoom para acercarme a la imagen. Vamos a pinchar en una zona intermedia y vamos a mantener el ratón pulsado, y manteniendo el botón del ratón pulsado vamos a desplazar el ratón para que así se abran los tiradores de la curva y el programa reconozca que queremos hacer una línea curva. Ahora levantamos el dedo y hacemos clic en la esquina y ahora nos ha hecho una línea curva. A continuación hacemos clic para hacer esta línea recta y ahora queremos hacer la curva correspondiente a esta región de aquí. Queremos una curva que vaya desde aquí hasta aquí. Para eso hacemos clic en una zona intermedia, arrastramos sin levantar el dedo del ratón, levantamos y hacemos clic en el extremo. Ya hemos hecho esta zona de la curva, ahora hacemos clic y ya hemos hecho esta zona recta. Y ahora queremos hacer la curva exterior. Para eso vamos a hacer clic, por ejemplo, por aquí, arrastramos y soltamos y ahora hacemos clic en este vértice. Ya tenemos esta zona de aquí y ahora vamos a intentar haciendo zoom poder ver esta zona de aquí. Vale. Ahora vamos a hacer una curva que vaya desde aquí hasta aquí. Para eso pinchamos en cualquier zona, arrastramos para decirle que es una curva y soltamos aquí. De esa forma ya hemos cerrado la figura y se nos ha generado una figura que todavía no es exactamente igual que la que hemos hecho antes, pero que vamos a retocar. Para eso lo que vamos a hacer es retocar las curvas, las zonas curvas,
que lo vamos a llevar a cabo utilizando esta herramienta. Le damos aquí a editar nodos de trayecto y hacemos zoom sobre esta región, sobre la curva. Vamos a quitar este punto de aquí, lo seleccionamos y le damos a eliminar. Y ahora, modificando la posición de estos tiradores, vamos a poder jugar con las dimensiones de la curva. Vamos a poder hacer que la curva, vamos a hacer un zoom, así podemos hacer que la curva tenga, se me va a la esquina, bueno, así está bien. Podemos hacer que la curva tenga unas dimensiones. Si hago un zoom más cercano, podría modificar la posición de ese tirador sin que se me intente ajustar a la esquina. Ahora vamos a modificar la posición de esta zona de aquí. Voy a darle a ventana completa para tener un poco más de espacio. Selecciono la zona, elimino el nodo central, aquí, dándole a eliminar nodo, y ahora con los tiradores voy a modificar la posición de la curva para que toque a este rectángulo, que es el que me indica que desde aquí hasta aquí hay 6 milímetros. Jugando con los tiradores puedo darle la forma que quiera a la curva. Esto ya es cuestión de jugar con el dibujo. Voy a eliminar este nodo de aquí, vamos a eliminar nodo, y ahora jugando con los tiradores voy a intentar acercarme a este rectángulo que me indica que la curva estaría a 18 milímetros. Como veis, se me ajusta a la esquina. Si hago zoom ya puedo modificar el tirador sin tanto problema, algo así. Y ahora vamos a hacer la parte correspondiente a esta curva. Elimino el nodo central, le damos a eliminar nodo, y ahora, modificando la posición de los tiradores, ya podríamos establecer las dimensiones de nuestra figura exterior. Con esto acabamos de hacer una imagen de la pieza que es bastante parecida a la pieza original. Si queremos, podemos desdibujar los rectángulos simplemente ocultando la capa de los rectángulos, y podríamos trazar estas líneas rectas que aquí en principio no nos aparecen, o podríamos dejar la figura tal cual está. Si queremos trazar las líneas rectas, es simplemente trazar una serie de líneas horizontales. Nos podemos ayudar sobre los rectángulos. Sería simplemente trazar una serie de líneas horizontales desde este punto hasta este punto. Le damos al botón derecho, desde este punto hasta este punto. Si os dais cuenta, estoy en la capa de los rectángulos, entonces voy a deshacer, control Z, y voy a ponerme ahora en la capa de la línea exterior. Y ahora sí, selecciono desde aquí hasta aquí, botón derecho, selecciono desde aquí hasta aquí, botón derecho, selecciono desde aquí hasta aquí, botón derecho, 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 y desde aquí hasta aquí, botón derecho. Con esto tendríamos ahora sí ya el dibujo completo de nuestra figura. Podríamos hacer las acotaciones automáticamente en Inkscape, pero no funcionan bien las cotas porque tendríamos que modificarlas a mano. Entonces es preferible, si queremos realizar estas líneas, es preferible hacerlas a mano sobre el dibujo, realizar una serie de líneas horizontales y una serie de líneas verticales y escribir a mano los números, porque es mucho más sencillo de esa forma que haciendo utilizando la herramienta de acotación que trae Inkscape, y además es mucho más exacto porque aquí nos va a dar las medidas exactas de la figura, y no es lo que pretendemos, porque al hacer la figura posiblemente se haya modificado en alguna décima de milímetro y nos va a aparecer en la imagen. Con esto, como podéis ver, pues hemos conseguido hacer en relativamente poco tiempo una imagen bastante parecida al croquis de la figura inicial, que sería este.